El motivo de esta entrevista es el artículo polémico que usted escribió recientemente acerca de la ética, donde usted toca de una manera puntual el tema de que no son las ideologías, sino que más bien es la ética del político. ¿Podríamos ahondar un poquito acerca de eso? Bueno, la verdad es que en el mundo actual hay una confusión. La gente dice que es izquierda y que es derecha y que las izquierdas dicen una cosa y las derechas dicen otra. Y realmente yo no lo veo así, porque la temática de la izquierda tradicionalmente fue la lucha del proletariado, fue la lucha de clases para el acceso del poder, fue toda una problemática de carácter social y de carácter económico. Así está planteada por el señor Karl Marx y por todos los que desarrollaron todas las teorías del socialismo. Actualmente, ahora dicen que la izquierda está pro la libertad de sexos, pro la ideología de género, por el aborto. Y eso tampoco no es cierto, porque yo he oído y sé que mucha gente que no es de derecha no está en esa teoría, no está en esa línea ideológica. Hoy pareciera como que la ultraderecha la liderea el señor Putin y que la ultraizquierda la liderea el señor Biden. Entonces, yo me pregunto cuál es la izquierda y cuál es la derecha. El presidente Putin ha sido claro en los puntos en los que él no va a transigir y no transige. Y por el otro lado, nosotros tenemos una ideología que se supone liderada por el líder del occidente, que está totalmente metido en una ideología que no tiene que ver. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestro medio una ideología que es la que promueve Putin le dicen de izquierda y como una ideología que es la que le dicen de derecha y como una ideología que promueve Biden le dicen de izquierda, para poner los casos extremos? Ahí hay algo que está cruzado, y es que no estamos en un tema ideológico, estamos en un tema ético. Y quiera verse o no se quiera ver así, esa es la realidad. Y entonces aquí yo creo que es mejor que digamos de qué lado estamos, cuál es la raya que hay en el piso. ¿Es una raya de un estatismo, digamos, socialista, o es la raya de una libertad o una ideología de género, de un promover el aborto, de un sistema globalista que hoy lo patrocinan los hombres más ricos del mundo? Entonces, antes acusaban a la izquierda de que la izquierda era totalitaria, y hoy resulta que no es la izquierda la totalitaria, sino que es la gente que antes era derecha. En Guatemala a mí me llama poderosamente la atención que los grandes monopolios de Guatemala, que grandes empresas guatemaltecas salen ahora endosando las políticas de Naciones Unidas, que son totalitarias, por favor, que van contra la moral que toda la vida nosotros hemos practicado en Guatemala. Entonces, O sea, vemos acá que ya no hay, además hay un desconocimiento de lo que propone cada supuesta ideología, ¿no? Los que se llaman de derecha no han leído a Hayek, a Mises, y los que se llaman de izquierda tampoco han leído Marx, ¿verdad? Y entonces ahora están más bien en lo que podríamos llamar, por lo que usted mismo está diciendo, la teoría de Gramsci, que es eh, desarmar la hegemonía cultural para tomar el poder, ¿verdad? Desarmando la hegemonía cultural es rompiendo los valores de la familia, de la iglesia, de
de la identidad, del nacionalismo, de la patria, rompiendo todo aquello que le dio sustento a la sociedad por los últimos 200 años. Es que mire, Richard, hablemos las cosas claras como son. Antes de la venida de Cristo, la verdad era que los que tenían derecho eran los ciudadanos romanos. El resto de la gente estaba en una situación en un limbo entre esclavitud y ciudadanía, pero no tenían los derechos de los ciudadanos. Cuando se empezaron a hablar de las teorías democráticas con Aristóteles, con Platón, empieza realmente a perfilarse que era necesario que no, el poder no fuera absoluto para las monarquías y que realmente pudiera empezar a haber parlamentos en los cuales pudiera llevarse a cabo un diálogo de carácter social para desarrollar el pacto social, para desarrollar condiciones que permitieran hacer viable la coexistencia en sociedades. Pero realmente el que vino a dar una reivindicación del hombre en su dimensión espiritual y en su dimensión histórica es Cristo, que proclama realmente el amor en contraposición de otra serie de cosas. Cristo que proclama el respeto al hombre y que incluso hasta eleva la dignidad de la mujer respetando hasta las propias prostitutas. La verdad es que no es la izquierda la que inventa el respeto a los derechos humanos. Ahí está San Agustín. San Agustín habla claramente de todo lo que es un refortalecimiento de la civitas, de lo que es un renacimiento de ese poder social. Ahí tenemos las encíclicas papales que posteriormente hablan de esa reivindicación social del hombre, del respeto a la dignidad humana, de la perfectibilidad de la sociedad civil. Y tenemos también a un caudillo de las libertades como fue Calvino, que proclama las libertades, que dice que el hombre incluso se atreve hasta a decir que no hay ley que puede estar por encima de la dignidad del hombre y que no hay hombre que esté obligado a cumplir la ley si la ley es contra la dignidad que Dios le ha dado. Esa Entonces, es una postura verdaderamente revolucionaria, ¿no? Pues claro, hay que ver lo que fue la transformación que Calvino trajo, no solo a la iglesia, sino que lo que Calvino trajo a toda la doctrina política de la época. Es una cosa totalmente diferente. Plantea en los discursos de Calvino, en todo lo que era el ayuntamiento, en sus sermones, en todo, él plantea realmente la libertad del hombre a su máxima expresión y establece que el Estado está para reglamentar la libertad en sociedad, pero jamás para oprimir al hombre, jamás para colectivizar al hombre, jamás para convertir el hombre en un objeto de la historia, sino que le da a plenitud una responsabilidad como un sujeto de historia, como alguien que va a hacer la historia de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos que en Naciones Unidas en la mitad del siglo pasado empieza a proclamarse todas las doctrinas de los derechos fundamentales del hombre, no podemos ignorar a un Jesucristo, no podemos ignorar a un San Agustín, no podemos ignorar a un Calvino, no podemos ignorar
a los papas que montaron las encíclicas Popularum Progressio, la Mater Magistra, la Rerum Novarum. Es decir, hay incluso al propio Lutero. Es un tema en la cual la iglesia tradicional, los padres de la iglesia y los reformadores, Calvino, Lutero, Wesley, le dieron realmente a este tema una vigencia importantísima que permitió la creación de una sociedad como la norteamericana, que inspiró todas las leyes y la propia Constitución norteamericana, que se considera como una de las más avanzadas en términos de los respeto a los derechos humanos del mundo. Ahora resulta que eso ya no vale. Ahora resulta que son tan cínicos en decir que serán pobres, pero serán felices. ¿Cómo carajo yo voy a ser pobre y feliz? Yo no puedo ser miserable y feliz. Yo no puedo ser un súbdito y al mismo tiempo ser libre. O estoy preso o estoy libre. Entonces, todos esos absurdos del colectivismo moderno no son de izquierda, no son de derecha. Esos son absurdos que yo los considero inmorales, porque no tienen que ver con una teoría política, tienen que ver con una inmoralidad de querer convertir al hombre en un objeto de historia y no sujeto de historia. En que ahora... Un objeto de historia y no sujeto de la historia. Eso es importante que pudiéramos ahondar en esto, y es que nosotros vemos cómo se va desfigurando la identidad personal de cada ciudadano al imponérsele teorías donde por ser aceptado en la colectividad pierde su propia identidad, su propia definición como ser humano, ¿verdad? Ahora, en el artículo usted menciona lo que indirectamente el tema de la corrupción. Yo le pregunto a usted, con la experiencia, ¿la corrupción tiene ideología? ¿La maldad tiene ideología? La corrupción no es ideología, es una costumbre, es una cultura. Hay corruptos en la izquierda, corruptos en la derecha, corruptos en todos lados. Totalmente. O sea, totalmente. La corrupción es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Es porque aclaremos qué es la corrupción. Un ladrón no necesariamente es corrupto. Un ladrón es un ladrón. Un corrupto es el que usa el poder, ya sea económico o político o burocrático, para hacer cosas contra la ley y afectar a la colectividad. Ese es un corrupto. ¿De acuerdo? Esa es la corrupción. ¿Qué es lo que ha sucedido? Un monopolio es corrupto. ¿Por qué? Porque impone a la sociedad normas en el comercio, en el libre trato de las cuestiones que no surgen de la voluntad del individuo, sino que el individuo está obligado a hacerlas. ¿Por qué? Porque hay leyes y condiciones que lo obligan a hacer. Un burócrata que vende un privilegio es un corrupto. ¿Por qué? Porque ese privilegio no debe caer en manos de alguien que va a explotar un derecho que le corresponde a la sociedad. ¿De acuerdo? Que es un bien social, que es un bien comunitario. Todo eso es corrupción y eso es lo que ha hecho desgracia a nuestros países. Yo le puedo decir una cosa, Richard, porque a mí no me han podido fregar, porque yo jamás hice negocios con el Estado, ni antes de ser presidente, ni durante el tiempo que fui presidente, ni después de que fui presidente. Entonces, pueden decir lo que se les da la gana. En Guatemala no hay otro hombre que se haya parado ante CICIG y le haya pedido que lo investigue. No hay. Y yo sí lo hice. ¿Por qué lo hice? Porque estoy podrido de la
corrupción que en mi país ha habido con la manipulación de la justicia. Entonces yo dije, bueno, si sí que encuentra algo en mí, que me frieguen, pues. Pero si no encuentran, que me liberen. ¿Qué pasó? Nunca me dieron respuesta a la petición de que me investigaran. Mire usted la Iván Velázquez jamás lo tomó en cuenta. Jamás. Nunca me contestó el señor Velázquez. Nunca me contestó la señora Tel Maldana. Nunca me contestó la señora Porras. Nunca me contestó la señora, ¿cómo se llama la que estuvo antes de Tel Maldana? Claudia Paz y Paz. No, señora Paz y Paz. Es decir, yo soy un hombre que no tiene derecho a justicia en su país. Y bueno, eso no es justo, eso no es justo. Eso no es correcto. ¿Por qué si tenían un instrumento como la CICIG, por qué si tenían un instrumento como el FESI, no encontraron las pruebas para echármelas en la cara? No lo hicieron. Nunca me contestaron. Simple y sencillamente, la corrupción condiciona esa cuestión. Es lo mismo que está pasando hoy en el mundo. Yo quiero opinar, yo quiero expresarme, pero hay 4 señores que son dueños de las cadenas donde actualmente la opinión mundial se está moviendo, que me dicen, esto sí se puede decir, esto no se puede decir. Que tuvieron los faroles, por así decirlo, de en pleno discurso del presidente de los Estados Unidos apagarlo y decir, lo apagamos porque no está diciendo lo que nosotros nos agrada. Entonces, eso es corrupción. Claro. Imagínense usted, yo tuve 10, 11 años, 30 años llevo en el exilio. Nunca, ningún medio de comunicación que usan franquicias del Estado publicó una respuesta mía a los ataques y a las injurias que me hicieron. Nunca. Entonces yo digo, bueno, esos hechos de corrupción, que es abuso de poder, están ahora este grupo que está por el globalismo y por el nuevo orden mundial diciendo, tranquilos, porque a usted le vamos a aplicar todas estas normas, pero usted será feliz. Eso es estúpido. Y hay empresas enteras que salen aplaudiendo la Agenda 2030 y la aplauden y viva la Agenda 2030. Como yo digo, o están borrachos o no entienden o son estúpidos. Porque O no todas las puede anteriores, ser. mi presidente. O las 3 cosas. Es muy probable. Porque yo no puedo entender. Yo sé quiénes están detrás de esas empresas en Guatemala. Y créame que detrás de ellos hay gente que yo respeto y quiero mucho. ¿Qué les pasa? ¿Comieron burro, como decía mi papá? ¿Cómo es posible que puedan alinearse ellos? Yo pensaba el otro día, ¿qué pasaría si el Muso allá viviera? ¿Se volvía a morir? De la cólera que le daría. De pensar que la universidad que él crió, que la universidad que tanta gente de derecha lo ayudó a criar, ahora es totalitaria. Hágame favor, explíquenme eso. Yo no lo entiendo. Es que, vea, aquí quiero terminar con esto, presidente. Vea, se han creado narrativas alrededor de lo que es políticamente correcto y lo que no es políticamente correcto. Y vivimos en una sociedad donde la comodidad de estar bien con todo el mundo y no apacharle los callos a nadie, porque ahora los egos son de cristal, de la generación de cristal, ¿verdad? Nadie quiere contradecir a nadie, pero llamarlas a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y como lo digo, hay ignorancia total de las consecuencias que va a tener todo este nuevo orden mundial, ¿verdad? Que es la alienación completa y la pérdida de libertades. Totalmente. Mire, yo
escribí un artículo sobre la educación hace unos días. En este artículo sobre la educación, yo cuento, hace 40 años yo era presidente del Comité Interamericano de Educación de la OEA. Yo presidí el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la OEA. Tuve miles de reuniones con la National Academy of Science y con UNESCO. En ese tiempo, cuando se hablaba de la educación con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, con la UNESCO, con la UNICEF, se hablaba de dos cosas fundamentales. Primero, la cobertura de los sistemas. Banco Mundial y Banco Interamericano decían que poniendo plata para hacer escuelas y apoyando a los estados iba a tener una cobertura escolar. Ok, perfecto. Hay países que hoy tienen una cobertura escolar del 100%. Pero me espanta ver un artículo de UNESCO en el cual dice, igual hace 50 años que estaba vigente en los procesos educativos, la comprensión a la lectura y la matemática elemental sigue esto al margen del conocimiento del 80% de los educados. No están mal, no están igual, están peor. Porque ahorita existe una cultura de la twitterocracia, de la memecracia, hay una deformación del idioma en los dispositivos que ya uno ni sabe qué están escribiendo los patojos. O sea, si usted agarra a un muchacho de 16 años que haya tenido en sus manos 3 libros y los haya leído, que haya leído a Julio Verne, eso es casi imposible. O sea, ya no hay una cultura de lectura. ¿Y qué decir de comprensión de lectura? Nos quitamos a mí me pasa en la universidad. Yo doy clases, presidente, y el doctor Suber, que es muy estricto con eso, nos pide lectura para los alumnos. Y realmente es una lucha. Es una lucha para que los licenciados y para que los magísters puedan, se metan a leer un libro de 300 páginas. Ya no lo hacen. Cuesta mucho. Y como ahora con la Wikipedia todo está resumido y hasta en videolibro, es una cosa impresionante. Es la cultura de la pereza, man. No, y no solo de la pereza. Es decir, le dimos pupitres al niño, pero lo dejamos idiota. Ahora es un idiota sentado, antes de ser un idiota caminando y quizá con el asadón en la mano. Hoy no, soy un idiota sentado. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y con su dispositivo, ¿no? Y jorobados, ¿sabes? Además, jorobados, todos están así. Sí. Y yo me quedo impresionado. Familias enteras que pierden su comunicación. Esto no puede ser casualidad, presidente. Esto no puede ser casualidad. Está demasiado meticulosamente hecho. Lo condicionan a uno como que si uno habla de moral, como que si uno habla de la familia, uno es un troglodita, es un idiota. Como yo le dije el otro día a una persona ya que me había sacado de mi sano juicio, le dije, bueno, mire, usted es muy inteligente, yo soy muy idiota, pero yo tengo 5 títulos universitarios. ¿Cuántos tiene usted? Para llamarme idiota, usted tiene que ser más educado que yo. Además, no podemos hablar el mismo idioma porque yo estoy hablando con usted con argumentos y usted me está hablando a mí con dogmas. Con insultos y patanería. Y dogmas. Es decir, repiten como loro las 4 cosas que se han aprendido. Así son las narrativas. Así son defensores de la naturaleza con 4 ideitas que les metieron en la cabeza. Esa estupidez no la podemos seguir permitiendo en el mundo. Necesitamos profundizar. Necesitamos una conciencia crítica. Necesitamos gente que sepa pensar. Pero ahorita al que piensa lo condenamos, lo estereotipamos. Y más ahora con todas estas doctrinas del globalismo y todo eso. Globalismo. Bueno, Pucha, presidente. Yo le digo una cosa y a mí me da espanto
porque yo Se ya no enoja, sé ¿no? Es cuántos que le da géneros enojo, hay. de enojo. Ya hay como 100,000 géneros. Cuando era mucho más sencillo para nosotros, eran 2 nada más. Hoy ya no, hoy es una cosa horrible, espantosa. Bueno, bueno, presidente, gracias por esos conceptos. El tiempo se nos acabó aquí en la reunión de Zoom. Yo le quiero agradecer a usted su paciencia y pedirle, por favor, que nos dé la oportunidad de continuar platicando con usted ya sobre otros temas más nacionales, así como Más la pedestres. economía, más terrestres, porque la verdad, esto lo que le hicimos es llamarle la atención a la gente de que están siendo víctimas y no se han dado cuenta. Están como las ranitas en el caldo de agua, ¿no? en la ollita. Poquito a poco les están calentando la ollita y cuando sientan van a estar totalmente cocinados. Así que muchísimas gracias, ingeniero Serrano, muy amable por su tiempo, siempre un gustazo, esperando poderlo ver próximamente por allá en las tierras cálidas de Panamá, pero más aún, espero recibirlo en su casa, que es mi casa, ¿verdad? ¿Verdad? En mi casa, recibirlo y con esa misma atención que usted me recibió en la suya allá en Panamá, recibirlo en la mía con tortillitas allá de la esquina, ¿verdad? Y poder ver por fin reivindicada la imagen del presidente Jorge Serrano.